Bueno, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a la cuarta edición de las jornadas del Instituto de Restauración del Patrimonio de la Universidad Politécnica Ilumina el Pasado. Bueno, para hacer un poco de recuerdo un poco en qué consisten estas jornadas, para los que son la primera vez que venís, básicamente lo que se trata es de poder contar lo que el Instituto de Restauración del Patrimonio de la Politécnica los investigadores del Instituto están haciendo actualmente en materia de conservación, restauración e investigación sobre el patrimonio cultural. Y bueno, el motivo primero era conocerlo entre nosotros y dentro del propio instituto, que más de una vez habíamos visto que el día a día al trabajar nos hacía perder de vista lo que estaban haciendo los compañeros, ¿no? Y luego cuando pensamos en organizar estas jornadas vimos que era interesante, aparte de contarnos entre nosotros, pues también darlo a conocer, visibilizarlo a la sociedad, porque al fin y al cabo el trabajo que hacemos, que siempre es sobre patrimonio cultural, se hace precisamente para la sociedad, ¿no? Para que la sociedad pueda disfrutar y pueda valorar su patrimonio. Entonces, pues buscamos una sede, que en este caso la Fundación Caja del Mediterráneo y este lugar, la Llolleta, lo acogió con entusiasmo y bueno, pues empezamos a hacer estas jornadas. Hoy es la cuarta entrega, la cuarta edición y participará Begoña Serrano por la parte del patrimonio arquitectónico, es compañera, arquitecta, y Vicent Guerola por la parte de restauración de patrimonio artístico documental, que es restaurador. Vamos a empezar con la intervención de Begoña. Begoña es compañera de la Escuela de Arquitectura, es arquitecta y es doctora en arquitectura por la Universidad Politécnica de Valencia. Es profesora titular de universidad en el departamento de estructuras. Tiene un nombre mucho más largo, pero estructuras. Continuos, ¿no? Mecánica de los medios continuos y teoría estructuras. Sus líneas de investigación principales son la identificación y caracterización de daños y deficiencias en los edificios, que es una línea que lleva trabajando desde hace mucho tiempo, inspección y diagnóstico y rehabilitación energética y estructural de edificios existentes, resiliencia frente a catástrofes, construcción con madera y circularidad de la arquitectura. Tiene 26 artículos indexados como JCR y SJR y bueno, entre ellos aparte tiene 36 libros completos, 30 de ellos como autora y 6 como editora y 22 libros colectivos, 11 de los cuales son libros internacionales, escritos en inglés, gran parte de ellos indexados en la base Scopus. Ha trabajado en 13 proyectos de investigación competitivos y en 10 contratos de transferencia de la investigación. Entre los proyectos de investigación, quizá habría que destacar uno sobre el procedimiento oficial de inspección técnica de edificios en la Comunidad Valenciana, por su relevancia y por su impacto que ha tenido en la conservación del parque inmobiliario en nuestra comunidad. Y luego a nivel europeo, el proyecto competitivo, el IMET, que es sobre eficiencia energética en las viviendas del Mediterráneo, que es un proyecto que se financió con el programa europeo Interreg-Med. Por su especialidad o por su especialización, ha sido invitada en diversos foros, diversos congresos, entre ellos cabe señalar el Comité Europeo de Regiones en Bruselas y también el comité organizador de la COP25, que es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Además, actualmente, y desde hace ya unos años, es directora técnica del Instituto Valenciano de Edificación, lo es desde 2015. Y desde hace poco es directora de la cátedra Maderamen en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia. Nos va a hablar un poco de lo que está haciendo ahora, que bueno, pues obviamente está relacionado con todo este tema de la sostenibilidad, la circularidad. Y bueno, su línea un poco en el instituto es sobre todo esta conexión entre el patrimonio entendido
con una visión amplia, es decir, el patrimonio edificado como ese patrimonio inmobiliario, ¿no?, que tenemos y que nos viene del pasado, más allá del catalogado por las leyes de patrimonio, y sobre todo su adaptación o su habilitación a las actuales exigencias de la eficiencia energética vinculadas con el cambio climático. Bueno, pues nada más. Te doy la palabra a Begoña. Está al revés, sale al revés. Bueno, mientras se pone... Sí, ¿no? Sí, estaba bien. No. Bien. Sí, no se veía bien. Yo me pongo para ver la presentación. Bueno, ya no, está al revés porque esto debería verlo yo y claro, debería lo que veo yo, sí. Vale. Bien, pues se oye aquí, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bien, pues muchísimas gracias. Decir que todo eso lo hago porque hay un equipo detrás fantástico, si no, no hubiera escrito ni 2 páginas de todo lo que has dicho. Por lo tanto, vale por delante el reconocimiento y el agradecimiento a toda la gente que colabora y hace posible que hagamos todo esto. Entre ellos, lo que voy a explicar hoy es hablar de resiliencia en edificios con valor patrimonial. Yo siempre reclamo que el valor patrimonial también corresponde a las viviendas. Hay viviendas y tenemos claros ejemplos en la ciudad de Valencia que tienen un interés patrimonial, porque siempre que hablamos de edificios patrimoniales entendimos siempre iglesias, castillos, pero bueno, también hay edificios residenciales en los que vivimos y que tienen un valor patrimonial que hay que conservar y también, sobre todo, poner en valor. Yo creo que este tipo de jornadas de carácter más abierto pues están en línea con ello. Yo creo que la universidad, si trabajamos para mejorar la vida de las personas y transferir ese conocimiento, yo creo que este tipo de jornadas, yo felicito a Paco por la idea, porque me parece que la universidad debe salir de sus propios edificios y dar a conocer todo lo que se hace. Voy a ser rápida en los primeros apartados que hablan del marco internacional para que situemos un poco por qué voy a hablar de resiliencia en edificios residenciales patrimoniales, la reducción de riesgos por catástrofes, las iniciativas que hay ahora mismo a nivel internacional, y luego experiencias en rehabilitación de edificios y un demostrador en Valencia de un proyecto en el que está trabajando el Instituto de Restauración del Patrimonio, que tengo aquí también a uno de los compañeros, José Luis Alapón. Él lo hablará, creo, otro día desde otro punto de vista, yo más desde el punto de vista estructural y resiliencia, pero bueno, este es el esquema que voy a seguir. El marco internacional seguro porque ya conoceréis porque está en los telediarios y en los grandes medios, ya se habla de las grandes agendas urbanas, tanto la agenda de ONU Habitat como la Agenda 2030, los famosos ODS, el famoso Objetivo 11 de lograr ciudades y asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Yo invito a que podáis bucear en toda esta información porque hay cosas muy interesantes. Yo me voy a centrar solo en lo que hace referencia a la resiliencia y, por ejemplo, en ese objetivo habla del marco Sendai para la reducción de riesgos de desastres 2015-2030. Es importante ese objetivo, habla del conservar el patrimonio cultural y natural que también tenemos y cómo hay que reducir los riesgos por desastres como las líneas de trabajo 4 y 5 y entonces este trabajo se enmarcaría ahí. También hay el objetivo 13 de acción por el clima en el que insiste desde otro punto de vista el fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países. Este es el marco Sendai, esta es la pantalla de la web que se puede visitar y en la que el ONU pues está trabajando y en 7 objetivos fundamentalmente que están ahí, no quiero ahora entrar, pero que tiene que ver mucho por reforzar la resiliencia de nuestros edificios frente a catástrofes. Y lo enlaza mucho, quería hablar del marco Sendai porque está muy relacionado con lo que es la Agenda 2030 famosa, con los ODS, y bueno, hace un análisis, si queréis bucear allí, hace un análisis interesante dentro de cada uno de los 17 objetivos ODS, cómo enlaza perfectamente con el marco Sendai para reducir los riesgos por catástrofes en las ciudades.
trabaja con 10 puntos y especialmente me interesa, como veis ahí, el que tiene que ver con mejorar los edificios. Abajo, el último. Esto es interesante, hay que bucear, porque esto del cambio climático no lo podemos creer o no, pero cuando ya te metes en bases de datos oficiales a nivel internacional, como por ejemplo esta, que os aconsejo que si podéis la consultéis, que es una base de datos internacional, MDAT, la he sacado solo para España. Se puede sacar muchísima información y hay muchas hojas Excel y bases de datos en abierto que os podéis descargar. Esta en concreto, en España habla en el último año los desastres que han habido en número. Por ejemplo, los que están en ese color amarillo, verde claro, de 0 a 5, los que están en un azul más intenso, es los que han tenido episodios de catástrofe entre 6 y 9, pero nos llama la atención el Mediterráneo. No sé si estoy... sí, lo veis aquí, exacto, con el puntero. Veis que todo lo que es la costa mediterránea es la que más episodios de catástrofes padece en los últimos años, en concreto entre 10 y 14. Hay que recordar que acabamos de pasar un episodio de incendios y no estamos en verano en la zona de Castellón relevante, que el año pasado en agosto no solo Castellón, la zona de Vejí, sino también la zona sur hacia Denia, Pego, hubo unos incendios que costaron días, semanas apagar. También recordar la dana que tuvimos en el sur de Alicante en 2019, no sé si recordáis, donde fallecieron personas, se vieron 25 municipios afectados de la Comunidad Valenciana, unas inundaciones catastróficas. En fin, y bueno, pues quería que vierais estos resultados de datos a nivel internacional. También este informe que realiza ONU cada 2 o 3 años, creo, sobre la evaluación de riesgos. Y bueno, pues en España a nivel mundial, obviamente los morados son las personas de menos recursos, que normalmente son encima los más afectados por las catástrofes, pero como veis Europa son personas con más recursos, pero ello no quita que padezcamos también los efectos. Y temperaturas, gráficas de temperaturas oficiales, donde se ve claramente la línea de regresión en donde van aumentando las tendencias, los episodios de sequía o la ocurrencia de desastres en general. Como veis, tomando el año base de 70 y está lo último por 2020, las últimas, bueno, pues veis que hay una clara tendencia al aumento. O esta otra base de datos interesante, la NASA. La NASA podéis bucear también en las bases que tiene de datos en abierto, entonces te hace aquí como año base en los años 50-80, esas temperaturas los comparas con el año actual y vemos como claramente hay aumentos incluso de 4 grados en las zonas del Polo Norte, la zona norte de Rusia, etcétera, y en España, que estamos en este colorcito por aquí, pues estamos con aumentos respecto al año 80 de en torno a 1 grado. Hay un documento muy interesante también que elaboró el Ministerio en 2021 sobre riesgos derivados del cambio climático en España, y además es interesante porque solo he traído esta pantalla, pero es también descargable si os interesa, y habla de los desastres por zonas, por áreas en España, y se puede ver como en la Comunidad Valenciana, en las zonas del Mediterráneo, pues en especial las consecuencias que más se padecerían es el aumento de temperaturas, la elevación del nivel del mar o las lluvias torrenciales, como ha ocurrido en los episodios de la dana que comentaba. Y aquí pues todos los imposibles impactos que todo ello deriva en general. Bueno, en este marco que he presentado, pues trabajos que hemos realizado con la Consellería de Vivienda, que es la responsable del parque residencial, pues se hizo a raíz de la dana del 2019 en la Vega Baja, se hizo este documento con carácter divulgativo. Ya he dicho antes que me interesa mucho ese carácter de dar a conocer las cosas que se hacen a las personas, con idea de que pudieran mejorar sus propias viviendas, sus propios edificios, y se lanzó una línea de ayudas de cómo mejorar tus edificios frente a inundaciones. Es verdad que si vamos a poblaciones en las que son recurrentes las inundaciones, la sabiduría popular ya te dice, cuando vas a construir edificios por ahí, te dice, a mí ponme un sótano con motor, no me elévame a cota cero. O sea, ya hay buenas prácticas
que la experiencia pues te va diciendo que hay que hacer. Pero bueno, aún así se hizo esta guía con ese carácter divulgativo y bueno, con unos dibujos, como veis ahí, sencillos, que cualquier persona sin conocimientos en ingeniería o en arquitectura o en construcción pues pudiera entender cómo mejorar su edificio. Bueno, esto es una imagen de Dolores, el pueblo que quedó inundado durante 3 semanas en 2019, en septiembre de 2019, la Dana que he comentado. Estuvimos haciendo las inspecciones durante meses de los 25 municipios que quedaron inundados. Durante 3 semanas fue difícil llegar allí y, como veis, pues todo un casco histórico inundado con la iglesia y el ayuntamiento que se ve ahí arriba. Bueno, algún compañero que también está por aquí, Santi, no sé si está por aquí, pues también participó en todas las inspecciones de estos edificios. Y luego esta guía también que redactamos con idea de reducir los efectos del aumento de temperatura, las olas de calor que afectan ya a los edificios. Ya llevamos unos veranos intensos de calor, entonces no solo en los edificios, sino también da soluciones de cómo mitigar esos efectos desde el punto de vista también de la urbanización, del urbanismo. Y quiero empezar hablando de ello con el plan porque el edificio en el que vamos a hablar está en una zona de ensanche y me gustaría hablar de estas zonas de ensanche, el potencial que tienen y cómo se pensaron y cómo acabaron, ¿no? Cómo los barrios decimonónicos, aparte de los centros históricos que se pueden ver afectados, como hemos visto en esta fotografía, pues también las zonas de ensanche, cómo se podrían mejorar para aumentar esa resiliencia. Y bueno, el plan Cerdá que dio el señor, pues esto es Barcelona, no hay más que ver cómo está ahora de densificada. Obviamente los jardines cerrados no son accesibles, no es tan verde, es mucho más alta, más densa, más ancha. Pero bueno, la idea, la verdad es que era una ciudad verde, lo que pensó en el siglo XIX, y bueno, pues reclama un poco recuperar esta idea de que es la base de todos los ensanches que luego se han ido haciendo en España. Ahí tenéis la Finca Roja, que es nuestra manzana verde, ¿no? Tal y como está ahora, o las nuevas, por ejemplo, edificios que diseñó Ferrater, recuperando la idea de manzana abierta, verde, o las de Chipperfield en Berlín, o esta simplemente una manzana existente como a través de cubiertas verdes. Esta es una intervención de Mercadona en Bravo Murillo, en Madrid, donde transformaron una cubierta de la famosa Uralita, cubierta de fibrocemento, ¿no?, en una cubierta verde ajardinada. Pero entrando ya en la rehabilitación de edificios, en algunas experiencias es verdad que todas las políticas de ayudas, que por cierto si tenéis interés en rehabilitar vuestras viviendas, a finales de abril salen las ayudas de rehabilitación energética, conservación y accesibilidad que lanza el Gobierno en el marco de los fondos europeos de recuperación. Pues todo está enfocado mucho a los edificios de los años 60-70, ¿no? Y hay pues intervenciones famosas como la de Margarita Luxán en Madrid, todas las que ha hecho Zaragoza Vivienda, donde veis a la izquierda cómo estaban y cómo quedan. Obviamente en edificios que tienen un valor patrimonial esto cambia totalmente la imagen. No se puede concebir que en unas zonas de ensanche donde tienes una protección de fachadas se puedan hacer intervenciones de este tipo, que es lo que está buscando más los fondos europeos, ¿no? Que incluso se apueste por la instalación de ascensores por fachada y se resuelva problemas como el que tenías ahí de 6 plantas sin ascensor, que también tenemos edificios en Valencia Ciudad de 6 plantas sin ascensor. Ahí tenéis el antes y el después de otras intervenciones en Zaragoza, que fueron pioneros antes de que llegaran todos estos fondos, fueron pioneros y lleva una línea muy interesante. Ahora se están haciendo ya en todos los sitios, pero es verdad que Zaragoza hizo unos demostradores y ha sido líder en todo esto de hacer la rehabilitación energética y de poner ascensores por el exterior, y la verdad es que cambia la imagen totalmente. En este caso para bien, pero insisto, un edificio con valor patrimonial desaparece, ¿no? La imagen es completamente, de hecho pones esos dos edificios juntos y no parece que sean el mismo para nada, ¿no? Te olvidas de lo que hay y es un edificio completamente nuevo. No es la filosofía obviamente ni la estrategia de rehabilitación de un edificio protegido. Bueno, pues algunos en los que hemos participado en la zona norte de Alicante, el barrio Juan 23, o aquí en Campanar, otro que hemos rehabilitado con proyectos competitivos. Pero están apareciendo líneas interesantes de, ya que hago rehabilitación energética de accesibilidad, ¿por qué no también pongo una losa y refuerzo frente a sismo? ¿Por qué no hago un pórtico exterior totalmente que contiene la nueva fachada y además mejora la resiliencia, mejora el comportamiento frente a sismo en zonas sísmicas?
O, por ejemplo, la famosa intervención en París de la Catoni Basal, que sí que generan ese esqueleto de acero, añaden todo el exterior, amplían las viviendas, que son muy pequeñas, es un edificio que ha sido premiado y está muy publicado, pero que no tiene más allá la función de ampliar la vivienda y contener las nuevas fachadas energéticamente mucho más competentes, ¿no? Pero bueno, como vemos, hay una inercia de hacer esas rehabilitaciones integrales con mucho más objetivos más allá de la rehabilitación energética estrictamente. O este ejemplo que estaban construyendo hace solo unos meses, imagino que ahora está acabado, estas fotografías son de hace 3 o 4 meses, en Atenas, en un proyecto competitivo, Proyectone, donde hacen esos exoesqueletos, amplían viviendas, toda la rehabilitación energética, y son los contenedores incluso de los soportes de todas las instalaciones energéticas, ¿no? Bien, pues en esa línea, y viendo que todo nuestro ensanche en Valencia, tanto los primeros como los segundos, vemos que hay una cantidad de edificios relevante que pueden ser también intervenidos, rehabilitados energéticamente, no obviamente con las intervenciones que hemos visto, pero sí sería interesante ver todos estos barrios cómo podrían mejorarse energéticamente, en accesibilidad y frente a inundaciones o frente a sismo, porque Valencia no tiene los niveles de sismo que pueda tener Torrevieja, Alicante o Granada, pero con el nuevo normativa sísmica nos ha aumentado la categoría que tenemos, la clasificación que hace el gobierno, y bueno, pues sí que tenemos unos niveles mínimos y bueno, si se va a rehabilitar integralmente un edificio habrá que atender también estos aspectos. Bueno, aquí comentaba un poco qué ventajas o qué valores tienen estos edificios decimonónicos de zonas de ensanche, construidos entre medianeras, ubicados en manzanas, como hemos visto, con ese valor patrimonial, que como hemos visto hay muchos edificios con esta tipología en España y en Europa, tienen la doble fachada que permite ventilar y refrescar las viviendas frente a esas olas de calor, tienen muros de carga, los muros de carga gruesos con una inercia térmica importante, con sistemas de protección, la persiana clásica que sigue funcionando muy bien y si la hemos perdido, la alicantina de madera que se enrolla, se despliega sobre el balcón y genera esa sombra fresca delante. En fin, que tienen un potencial estos edificios, pero sí que es verdad que son muy vulnerables frente a sismo. Y bueno, se planteaba con este proyecto, que ha sido la idea, intentamos complementarlo, el añadir esos esqueletos, pero a ver cómo se podría hacer considerando que estas fachadas están protegidas. De allí partimos del piloto en Imperso que se está trabajando y que hablará más adelante mi compañero José Luis Alapón en otro día, creo, lo he visto. Y bueno, nosotros estamos utilizando este edificio para ver cómo podría ampliarse. Este es un edificio que está aquí en la calle Estrella, en el barrio Roqueta, en Valencia. Es de AUNSA, que es la empresa pública del Ayuntamiento de Valencia. Está ubicado aquí en este primer ensanche, en concreto ahí, y con más detalle aquí. Vamos a ir haciendo zoom. Este es el edificio. Este es el Mercado de Jerusalén, no sé si lo conocéis, que forma parte de la planta baja de este edificio, tiene entrada por aquí y por aquí, y esta la fachada interior, que obviamente no está protegida, sí que está protegida la exterior. Vale, entonces lo que se plantea, bueno, estas son las características del edificio, que tampoco voy a entrar ahora en detalle, pero bueno, ahí tenéis los planos del estado actual, la fachada principal, que es la que está protegida y la que no se puede tocar, pero que imagino que José Luis luego dirá cómo se pueden hacer intervenciones en una fachada protegida sin alterar la forma, ni la estética, ni la composición de la fachada. Yo me voy a centrar más cómo se podría intervenir en estos edificios en patios de manzana, que sería la fachada esta, que es la que carece de valor patrimonial. Ahí tenéis una sección. Esta es la planta, como veis, la escalera es muy pequeña, no hay ascensor, tiene 4 o 5 alturas y no es accesible, ¿no? Tiene aquí detrás una serie de terrazas. Esta es la planta tipo. Y bueno, pues ahí veis las 4 viviendas por planta en 4 alturas, pues 16 viviendas, y la planta baja, que es el acceso a lo que es el Mercado de Jerusalén. Aquí se pretende hacer una rehabilitación integral, que es lo que quiere hacer el ayuntamiento, y ya que estamos trabajando con el ayuntamiento y tenían pensada esa rehabilitación, pues se cogió como piloto
y para hacer más cosas, ¿no? Ya que el ayuntamiento cede un piloto, hay que aprovechar y probar muchas cosas. Y una de ellas pues es esto, intentar instalar esos esqueletos, pero solo al interior, porque en el exterior, lo primero, la calle no te da dimensión, y lo segundo, está protegida, no podemos poner ahí. Pero al interior sí que se podría intervenir con esos esqueletos que tuvieran la fachada nueva, con el aislante, con los paneles fotovoltaicos, con unidades de calefacción, ventilación, con ventanas inteligentes, es decir, a la parte interior añadir todo eso. Esta es una propuesta, luego no estamos estudiando otras que no acabará así, donde ya se han incluido ascensores, donde hay una terraza añadida, digamos que todo este rectángulo que veis ahí es lo que se añade, en planta baja también. Esto es el esquema de cómo se puede rigidizar, cómo conectar la estructura existente con una estructura que añadimos para que pueda mejorar ese comportamiento frente a sismo, porque estos edificios del ensanche casi tienen peor comportamiento frente a sismo que los que están en casco histórico. Son más altos y son sistemas muy mecano, no se diseñaron para soportar sismos, ¿no? Entonces, bueno, pues si con este exoesqueleto se mejora de alguna forma, se puede conectar ambas estructuras y mejorar el comportamiento, pues es lo que estamos viendo. Aprovechar estas fachadas que se hacen ahora con estructura de madera que se pueden anclar y que puede rigidizar también el comportamiento, integrándolo en ese esqueleto, el comportamiento estructural. Y bueno, aquí algunos ejemplos que estamos levantando ya del sistema estructural. Estamos ya valorando frente a sismo, el sismo esperado, o el sismo que se podría dar según la normativa en esta ciudad, para ver si podría responder. Estos son imágenes del programa de cálculo estructural que estamos utilizando. Y estos son unos ejemplos curiosos del sismo de Turquía de 1999. Ha habido uno reciente, pero bueno, este es de 1999. Y hay unas fotos muy curiosas donde se ve edificios de hormigón de construcción mucho más reciente, cómo fallan con respecto a otros edificios que tienen entramados de madera, porque saben, la sabiduría popular, como comentaba, es sabia, saben que es una zona sísmica, que hay temblores cada cierto tiempo, y resulta que los entramados de madera en fachadas intercalados en los muros de carga le dan una capacidad para disipar la energía del sismo interesante. Por lo tanto, estamos intentando ver si, incluyendo esta estructura, esto exoesqueleto en madera, podría ayudar a mimbrear, ¿no?, y a disipar mejor esa energía. Bueno, esto es más o menos lo que quería decir. El texto ya lo he dicho más o menos, y yo con esto pues los 20 minutos clavados, ¿eh? Pues muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Begoña. Muy interesante. ¿Ya me puedo ir? ¿Sí? Bueno, salvo que alguien de la audiencia, del público, tenga alguna curiosidad, algún interés, alguna pregunta que hacer, pues nada, muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a continuar con la segunda contribución, que es la de Vicent Guerola, por parte del área de conservación del patrimonio artístico documental del Instituto de Estación del Patrimonio. Bueno, Vicent es licenciado en Bellas Artes y doctor por la Universidad Politécnica de Valencia. Desarrolla su actividad como docente, como profesor titular de universidad en el Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales en la Facultad de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. Y también, como Begoña, es miembro del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio de la Politécnica, donde además actualmente ejerce como responsable del equipo de intervención en pintura sobre tabla, lienzo y retablos. Entre sus especialidades está la especialidad en pintura cerámica y azulejería valenciana del siglo XVIII. Ha publicado diversas monografías y artículos dedicados a esta disciplina artística. Su catálogo de la pintura cerámica en Carcaixent, como resumen de su tesis doctoral, fue editada en 2002 por el Vicerrectorado de Cultura de la Politécnica de Valencia y por el Ayuntamiento de Carcaixent, y se convirtió en poco tiempo en un manual de referencia para los estudiosos en ceramología.
Posteriormente, la editorial Alfonso Magnanim de la Diputación de Valencia publicó en 2016, junto a Inés Gironés, un exhaustivo catálogo razonado de la colección de la Fundación La Fontana, que es una de las mayores colecciones de cerámica valenciana de los siglos XVII, XVIII y XIX. Su última contribución en este tema ha sido a través de una ponencia de la azulejería valenciana, a través de los repertorios de ornamentación floral, de los estereotipos de la producción de serie a la pintura cerámica de autor, que fue publicado por el Ministerio de Cultura a través de la Subdirección General de Documentación y Publicaciones, con motivo de la exposición El temps de la seda, llevada a término en el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí en 2018. Aparte de esta especialidad en cerámica, también ha dedicado gran parte de su investigación al desarrollo de proyectos de restauración en conjuntos de monumento histórico-artístico en el ámbito valenciano, destacando en los orígenes del Instituto su destacada y dilatada participación en la restauración integral de la Basílica de Nuestra Señora de los Desamparados, como responsable al frente del taller de intervención en pintura de caballete. También, digamos, como otro hito en esta trayectoria dentro del Instituto está la participación en la dirección, junto con sus compañeras María Castell y Susana Martín, en el macroproyecto de restauración de las pinturas de la Galería Dorada del Palau Ducal de Gandía, que fue obra de Gaspar de la Huerta, de principios del siglo XVIII, donde se desarrollaron y pusieron a prueba diferentes y novedosos sistemas de restauración de pintura de gran formato. Para la Capilla de la Comunión de la Parroquia de San Nicolás, en la ciudad de Valencia, más recientemente ha intervenido en diferentes pinturas desde obras del siglo XVII al XVIII, destacando la glorificación de Santa Lucía de Luis Antonio Planes, uno de los pintores más reputados del neoclasicismo del panorama académico valenciano. Entre sus proyectos de investigación, de los que ha sido director, pues cabe destacar recientemente el proyecto Carval, concedido dentro del programa Europa Creativa de la Unión Europea, para el estudio y divulgación alrededor del patrimonio efímero y los rituales festivos, entre los cuyos casos de estudio estaban las fallas de Valencia, obviamente, con la participación de 15 partners y 5 países. En el resto de países, básicamente se basaba en los carnavales o las manifestaciones artísticas efímeras vinculadas con los carnavales. Bueno, en la actualidad realiza labores como conservador del patrimonio histórico-artístico de la Fundación Benéfico-Asistencial de la Dieta Valenciana del Colegio Asilo de Nuestra Señora de los Desamparados de Carquixent. Me he dejado algunas cosas. Le he dicho Paco abrevia, pero bueno. Nos va a hacer una contribución sobre un tema, digamos, interesante, ¿no? Un tema de reflexión prácticamente vinculado con su actividad actual. Gracias, Vicent. Gràcies a ti. Bueno, jo de normal m'expresse molt millor en valencià, però se sent veritat? Sí? Vale. Jo m'expresse molt millor en valencià, però donat l'aforo i sé que en aquest entorn quasi que em veig... sembla obligat a parlar en castellà, ¿vale? Pero bueno, ve, a lo que anem. Cuando desde el instituto me invitaron a participar en estos seminarios, en estas jornadas, en estas puertas abiertas de cara a la ciudad, aunque hoy el día es intempestivo y veo mayoritariamente mucho público, entre el público a muchos alumnos, lo cual me alegra enormemente, estuve unos cuantos días pensando hacia dónde dirigía porque en principio, más o menos se supone que el tema a introducir o el tema a desarrollar era libre, ¿no? Dentro del área o la disciplina a la que pertenecemos. Y con esto se decía como con aquel chiste, ¿no? Del abuelo y el nieto con la burrita. Si sube el abuelo con la burrita, mira, pobre niño que no va... Sí. Entonces dije, ¿qué hago? ¿No? Es decir, ¿ante para algo porque si saco solo cosas mías, me va a decir, este señor peca de chauvinismo, ¿no? Como con el currículum que acaban ahora de leer, y no sabía hacia dónde dirigirla, así que dije, bueno, vamos a hacer un poco de todo, ¿no? Y sobre todo pensando en que básicamente el público que iba a asistir esa tarde no iba a ser un público, es decir, esto no es un congreso, no es un público de especialistas en el que dirigir aquí, pues no sé, repertorios más o menos complicados de intervención, sino más bien una visión de qué hacer en definitiva, porque qué hacer en definitiva cuando en una obra de arte parte de esa obra ha desaparecido, se ha roto, está descohesionada o lo que nos llega es una ruina, o simplemente qué hacemos los restauradores cuando parte de una obra de arte está estropeada o se ha perdido, ¿vale? En ese sentido, yo que ya llevo algunos años que no me peino,
pues estoy con el tema de qué pasa con esta cuestión, ¿no? Porque a veces con el tema de la intervención en partes perdidas en una obra de arte, ante el perjuicio que supone la pérdida, suelen haber muchos prejuicios, ¿vale? Es decir, tenemos esta pérdida, ¿cómo vamos a actuar, ¿no? Es decir, las lecturas, las necesidades que muchas veces puede necesitar una obra pueden estar muy alejadas a lo mejor de lo que convenientemente el público deseara, ¿no? Y es un tema que a mí siempre me ha preocupado mucho. Con algunos compañeros que están aquí en la sala, Josele, por ejemplo, hablamos algunas veces de esta cuestión porque es un tema que al final te tienes que mojar, ¿no? Y tienes que decir cuál es la mejor de las intervenciones para la obra. Bueno, lo que está claro, y en referencia a la imagen que están viendo ustedes en la pantalla, es que lo que se ha perdido en una obra de arte se ha perdido para siempre. Y nosotros podemos hacer lo que queramos, cuando queramos y de la manera que queramos. Pero lo que se ha perdido ya no va a volver, ¿vale? Podemos hacer una intervención arqueológica, con una mínima intervención, podemos hacer una intervención muy invasiva, si la obra lo permite, pero lo que se ha perdido para siempre. Y los métodos para saber que eso se ha perdido son, en caso de pintura, la utilización de lámparas ultravioleta, que nos informan de lo que ya no va a volver, porque aunque hagamos lo que quiera que hagamos, eso no va a volver nunca, ¿vale? Y eso es algo que a mí me tiene muy presente. Luego otra cuestión, y es las obras de arte, a través de por cuya pérdida las abrazamos o las generamos o las asumimos como valor patrimonial, ¿vale? Es decir, el encanto que tiene, no voy a sacar todas las que hay, porque hay muchas, ¿no? Pero la Venus de Milo, probablemente el secreto de la Venus de Milo, y por lo que nos gusta la Venus de Milo, es por el misterio que ejerce el hecho de que no tenga brazos, ¿vale? ¿Cómo eran los brazos de la Venus? Bueno, no es muy difícil. Uy, ¿qué pasa aquí que no están? Perdón, es que no estoy viendo lo mismo aquí que aquí. Bueno, aquí tenemos la Venus. ¿Qué pasa con tantas y tantas obras que podemos hablar de escultura, podemos hablar de pintura o incluso de arquitectura, ¿no? No sé, el Partenón, por ejemplo, ¿no? En Atenas, donde esto generó incluso ya en el siglo XIX que algunos escultores incluso se aproximaran a la producción de sus obras no rompiéndolas, sino estableciendo ese momento, por ejemplo, en la lectura de un torso, ¿no? Porque la eliminación de los brazos, de las piernas, etcétera, podía provocar pues ese halo de encanto, ese halo, a lo mejor no voy a llamarle romanticismo, pero el valor de la pérdida sumado a la obra. Probablemente si la Venus de Milo, cuando se encontró, tuviese los brazos, hoy no estaríamos hablando de la Venus de Milo, ¿vale? Como la Victoria Samotracia, aunque la Victoria Samotracia también es una obra importantísima, o pues no sé, el Laoconte y sus hijos, ¿vale? Que también fue reconstruida según unos modelos y pasados mucho tiempo aparecieron algunos de los brazos y se tuvieron que recomponer según otro método. Lo que está claro es que en reintegración, y la R mayúscula, la R de reintegración, está ya comúnmente sabido y comúnmente dicho que comporta otras 3 R's, ¿no? Esto mis alumnos lo ven en clase, porque hay que hablar de reversibilidad. Todo lo que se haga en materia de reintegración tiene que poderse extirpar, se tiene que poder borrar sin ningún tipo de problema. Se tiene que poder reconocer, es decir, lo que se coloque de nuevo en una obra de arte a nivel de reintegración tiene que ser discernible. Y luego, por supuesto, tenemos que ser muy respetuosos con las obras de arte. Es decir, un restaurador nunca puede emular o nunca se puede situar al lado de aquel creador que en su momento hizo la obra, porque por encima de todo lo que tiene que prevalecer es la obra y no nuestra intervención. En ese sentido, yo con los arquitectos, y Paco me vas a permitir, he tenido muchas discusiones porque en muchas rehabilitaciones arquitectónicas, no tanto en nuestro territorio, espero que no te moleste, veo que muchas veces algunas intervenciones arquitectónicas no es que tiendan a parasitar, pero sí que en muchos casos la impronta de la contemporaneidad en el edificio histórico muchas veces se hace muy patente. No he querido traer ejemplos para no crear controversia. Esta escultura tan conocida del Cristo de la Minerva de Miguel Ángel, que se conserva en la iglesia del mismo nombre en Roma, es una escultura que la traigo a colación porque Miguel Ángel, cuando piensa en la escultura, es un tanto diferente al punto honor con el que actualmente se presenta a través de este paño metálico de bronce, de este perizonium en definitiva, ¿vale? Porque la escultura, cuando Miguel Ángel la generó, la pensó, la ideó y la colocó en la iglesia, era una escultura con el modelo completamente desnudo, ¿no? Si revisamos ese perizonium metálico colocado como podemos considerarlo como un repinte en pintura, pero este en caso es un repinte escultórico, podremos ver cómo históricamente la escultura, cómo fue labrada por Miguel Ángel, pero y cómo incluso ya en el siglo XVIII
en una sociedad, pues bueno, un poco mojigata, una sociedad que no aceptaba la visión del desnudo, más aún en la figura de Cristo, colocó otro tipo de paños, ¿no? Es decir, que los repintes se han ido sucediendo con el paso del tiempo y la escultura ya en el siglo XVIII incluso llegó a tener un perizonium muchísimo más abultado, incluso en uno de los pies, bueno, sí que este pie también lleva una especie de calcetín metálico, porque sobre este pie también se ejerce una especie de besapiés o una acción de tocar la imagen, porque es una imagen muy venerada en Roma, ¿vale? Si adelantamos y vemos, por ejemplo, ahora este ejemplo, en este Calvario de Simón Bouet, que se conserva en la casa profesa de los jesuitas en Génova, esta es la imagen antes de la restauración y esta es la imagen después de la restauración. Si se fijan sobre todo en el modelo de Cristo, verán que parece que la escultura, perdón, la pintura, en lo que es el modelo, en lo que es la morfología de su anatomía, evidentemente el original es mucho, tiene una conformación del cuerpo muchísimo, con un volumen anatómico muchísimo más grave, muchísimo más rotundo y con una dirección en la cabeza completamente distinta. Es decir, la intervención que se hizo a finales del siglo XVIII sobre la obra fue la de tratar de mejorar aquello que se pensaba que sobre la obra podía ser lícito, dando que no gustaba, bueno, el restaurador consideró que, o el pintor consideró que esa dirección no funcionaba y cambió directamente la direccionalidad. En esta obra en esta natividad de Fray Nicolás Borràs, un alumno valenciano de nuestro pintor manierista Juan de Juanes, si nos acercamos a la visión del rostro de la Virgen, podremos ver que en muchas ocasiones, sobre todo en esta zona de la frente, ¿vale? Podemos ver ahí un repinte burdo, es decir, que en muchas ocasiones el tratamiento de las lagunas no fue precisamente tratado de la mejor de las formas o con la mejor de las intenciones. Prueba evidente sería, pues, desastres de este tipo, repintes intrusistas o trabajos verdaderamente fuera de todo lugar. Esta es una pintura que tuvimos la suerte de poder intervenir cuando estuvimos trabajando en el proyecto integral de la Basílica de la Virgen, de la cual hoy aquí Pilar Roche nos acompaña como, bueno, pues junto con Ignacio Bosch fueron los que dieron, dijéramos, la batuta de lo que allí se estuvo trabajando, y es una pintura muy interesante de un pintor post-ribaltesco, de Miguel Marc, en cuya obra, cuando Miguel Marc concibe la pintura, si se fijan en la parte de arriba verán cómo cómo genera en un primer momento la pintura Miguel Marc y cómo con posterioridad pintan unos ángeles en la parte de arriba, una especie de rompimiento de gloria, ¿lo ven? ¿Vale? Con la pintura completamente terminada, pero lo mismo en la arquitectura, en los fondos, en el primer término. Es decir, el tema muchas veces de la confusión que puede provocar la visión de un original o confundir lo que pueda ser un repinte con lo que pueda ser un arrepentimiento o un pintor que sigue trabajando sobre el original, ¿vale? Esto, bueno, en las figuras de primer término hay una matrona, que es esta matrona, es la degollación de los inocentes, que es además la titularidad de la basílica, de la Mare de Déu dels Sants Innocents. Pues esta matrona fue, como el resto de la superficie pictórica, objeto de estudio porque había alguna cosa aquí que no nos cuadraba. Y lo que no nos cuadraba es que la secuencia a través del rayos X de este fragmento de la matrona. He traído aquí un fragmento, pero podríamos haber visto otros muchos. Veíamos que en la parte del pecho pues había algo que ahí que no cuadraba, ¿no? En realidad hicimos un análisis estratigráfico, es decir, la pintura se pueden extraer una micromuestra, se puede llevar al microscopio y puedes ver qué está sucediendo en cuanto a sus estratos, ¿no? Lo vamos a ver de una forma muy rápida porque en realidad lo que teníamos era un estrato superficial sobre la obra, o sea, un repinte que no correspondía con la pintura original. En ese sentido, la limpieza en la parte de los pechos fue muy descriptiva porque el pintor originalmente, bueno, pues pensó una presentación bastante radicalmente distinta, pero insisto, a lo mejor en una sociedad del siglo XIX, en la que, bueno, dentro de un templo religioso, la visión insinuante de los pechos de una matrona podían sonrojar a algún feligrés, que hoy me parece evidentemente con la autorización de los directores del proyecto y con la autorización del rector de la basílica, procedimos a la eliminación del repinte y la recuperación de la visión original. De todos modos, pongo aquí porque en la prensa, que venía a menudo,
a documentar los procesos, pues tuvimos un problemilla porque lo que sacaron, es decir, en vez de sacar específicamente la cantidad de ingente de trabajos que hacíamos, pues los periodistas, que también hay que ir con mucho cuidado, no solo con los arquitectos, pues se fueron a la noticia más anecdótica de todas. Es decir, pues hemos hecho tanto trabajo, hemos hecho, pues no, a los pechos, en primera. Bueno, esa mañana de la prensa, el rector de la Basílica, a mí menos guapo, me dijo de todo, ¿no? Cuando yo le dije que, bueno, pues que los periodistas venían, tomaban registro de las cuestiones, pero luego a toda página decía, además, usted nos autorizó para que esto se llevara a término con total. Pero claro, la prensa lo que vende es esto, ¿no? En una restauración lo que vende es cuando quitas un repinte y sale unas partes pudendas o cosas de este tipo, ¿vale? Vamos a ver otra obra también intervenida por nosotros. Es una pintura de ya un formato considerable de Abdón Castañeda, que es un pintor ribaltesco. Esta pintura llegó hasta nosotros como un banderín, tal cual. En la parte de arriba un listón claveteado con una pintura estropeada en extremo, una pintura de suficiente calidad en materia artística, aunque prácticamente una ruina, ¿vale? Esto es lo que hicimos nosotros sobre la obra. No hicimos nada, ¿vale? La técnica de hacer sobre la fue no hacer nada. No hicimos nada en materia de reintegración. Hicimos todo en materia de consolidación, hicimos todo en materia de intarsia, hicimos todo en materia de colorear con un color almagra, y pasamos de esta superficie completamente rota y pues, suelta, ¿no? Sin ningún tipo de estructura perimetral de bastidor que la sustente, a una presentación con la técnica de no hacer nada, un término acuñado por los franceses y que a mí me gusta utilizar la terminología original. La pintura no reintegramos nada en el componente estético. De hecho, si nos fijamos, por ejemplo, esto que estáis viendo aquí es el rostro de la Santa Bárbara, que es lo que ocupa la parte central de la pintura, y así es como quedó. Vista desde lejos parece que sí, y en este sentido, bueno, pues lo que sí que hubo fue un pintor local que se ofreció a hacer una especie de, no de un ex novo, sino que la pintura que fuera a verse en la capilla tuviese en otro sitio de la pintura. Fue más o menos esta, ¿no? Porque la pintura en realidad estaba en tan mal estado que era muy difícil incluso reconocer el valor de ese ex novo. No es para sustituir, sino simplemente para poder comprender lo que en la pintura originalmente podría haber, ¿vale? En materia de intervenciones vamos a encontrarnos con muchos desaguisados. Por ejemplo, esta pintura, que actualmente ahora afortunadamente es propiedad de los valencianos, es propiedad de la Generalitat, ha adquirido la colección Lladró, como ustedes saben, y está actualmente expuesta en el antiguo edificio de Correos. Es una pintura sobre tabla de Juan de Juanes en formato oval. Pues bueno, es una gran mentira, no que sea de Juan de Juanes, sino los formatos ovales. Los formatos ovales son del siglo XIX. Prácticamente en el Renacimiento no hay formatos ovales. Los formatos del manierismo y del Renacimiento son los tondos, son los circulares. El óvalo es algo muy isabelino, es algo muy del siglo XIX, ¿vale? Y la transformación de la tabla se ve radicalmente porque la radiografía no está dando la información, y también la fotografía con ultravioleta, que nos permite ver el recorrido de la tabla original en este recuadro y cómo fue ampliado en el perímetro para conseguir algo que estéticamente funcionara en el estilo decimonónico, en el cual, bueno, pues tanta gracia producía tener espejos ovalados, y el tema del óvalo tuvo tanto recurso, ¿vale? Este es el formato original de la pintura, pero como sistema de restauración no se ha eliminado ese repinte o esa ampliación, ¿vale? O esta maravillosísima pintura de Fray Angélico, ¿no? Adquirido por el Museo del Louvre hace no mucho tiempo, y que es una pintura que se ha restaurado como, bueno, se mantiene como soporte visto, una pintura que está muy estropeada, pero el problema reside aquí. ¿Dónde reside el problema? Porque la laguna de esta obra es que la parte que tiene que tener correspondencia con la misma no existe. Es una obra que debiera formar pendant, que es como llaman los franceses, es decir, una obra que está pensada para que tenga una Virgen Anunciada, o es decir, un ángel Gabriel que hace solo, ¿no? Que hace solito el ángel Gabriel, si la Virgen Anunciada. Pues muchas veces puedes encontrarte con problemas de estos, ¿no? Problemas de obras que están pensando para que formen pareja y la pareja ha desaparecido, ¿vale? Yo soy un enamorado de la pintura de Piero della Francesca y no me puedo sustraer nunca de hacer alguna. Además, he conocido algunos de los restauradores, que yo no he trabajado con ningún Piero della Francesca, pero sí tengo algún amigo que ha trabajado en Siena, que he trabajado en alguna de sus obras, y este retrato de Segismundo Malatesta, también conservado en el Louvre, lo he traído
porque en algunas ocasiones nos vamos a encontrar con lagunas que hayan sido producidas por una intervención antrópica. Concretamente, Segismundo de Malatesta parece ser un gestor político en su momento bastante denostado, y en algún momento, producto de esa fuerza vengativa, tanto sobre los ojos como sobre la boca, se realizaron estos funcionamientos o estos grafitis, ¿no? Esto es completamente recuperable, es decir, masillar algo donde la pintura está rehundida no tiene ningún tipo de sentido. O si fuéramos a este retablo de los Gerau de Castelbert, que se conserva en Xàtiva, en la parroquia de San Pere, y fuéramos a una de las escenas de la predela, concretamente en esta flagelación de Cristo, tendríamos algo parecido, pero si antes lo hemos visto en materia política, aquí lo estaríamos viendo en materia religiosa. Probablemente el público o los feligreses analfabetos, el analfabetismo prácticamente la alfabetización nos ha llegado bastante tarde, y pues cuando en las homilías a los feligreses les contarían que este es Dios, es Cristo, y está siendo flagelado por estos, pues bueno, en algún momento determinado esa furia vengativa de que los malos debieran sufrir el castigo y no su Cristo, ¿no? Con lo cual esa furia vengativa sobre los sayones que están maltratando a Cristo se hace evidente como maltrato a la obra de arte, ¿vale? Como tal. Y ahora vamos a ir al Prado para ver esta pintura del Greco. A mí el Greco era un pintor que no me gustaba, tengo que sincerarme. El Greco era un pintor que, bueno, es que muy bien, hay que reconocer el Greco, tal, pero era un pintor al que no le tenía yo mucha simpatía, ¿no? Tal vez por esa deformación, no sé, no me gustaban otros pintores y otros momentos. Y tengo que reconocer que en la última gran exposición del Greco yo vine con una idea muy diferente de este pintor, y no voy a decir ahora que para mí sea lo más, pero el Greco es un pintor, es sobre todo un pintor, ¿vale? Al Greco no le interesa tal vez tanto el tema del dibujo como el tema de coger el pincel y desarrollar su pintura de una forma magistral. Bueno, pues esta pintura de San Sebastián, con estas medidas, conservada en el Prado y que procede de una colección privada que luego el Museo del Prado adquirió, tiene correspondencia con estas piernas. Son dos obras diferentes que también fueron adquiridas por el Museo del Prado y que también proceden de otra colección. El Prado tiene hoy las dos pinturas, pero las tiene por separado, ¿vale? Esto fue objeto de debate durante mucho tiempo en el Prado. No sabían qué hacer con las obras, y lo que hicieron cuando se intentaron montar es que el problema era es que los formatos no coincidían, y que la parte de la pelvis o del perizonium pues faltaba también una parte considerable, es decir, no se podía juntar una obra sobre la otra y el formato era diferente. Esto era un problema bastante grave de resolver a nivel de restauración, y el Prado optó por esta solución. Añadió un segundo bastidor con una tinta almagra, y a ese bastidor nuevo con la tinta almagra sumó la parte de abajo, y para más le colocó un marco historicista, pero un marco nuevo. La habéis visto en el Prado. Yo casi siempre que voy al Prado voy a verlo, porque siempre pienso, ¿se podía haber hecho otra cosa? Pues mirad, voy a haceros una demostración de por qué la tinta neutra no existe. Y esto justamente la semana pasada con José le lo estuvimos hablando. Es decir, yo en el taller no tengo un bote que diga tinta neutra, y cuando tengo que hacer tinta neutra cojo el bote y ahí hago que voy y que pinto, porque la tinta neutra no existe, ¿vale? Podemos hablar de tinta sin timbre, podemos hablar, bueno, la semana pasada hablamos de varios nombres. Sí. Pero en cualquier caso, bueno, mirad, yo lo que he hecho con el Photoshop es que he hecho un curso de Photoshop y me tengo que lucir. Lo que he hecho, ¿veis esa tinta almagra, no? Pues mirad ahora qué pasaría. Este color grisáceo es más neutro que ese rojo almagra, pero es un poco frío. ¿Y si lo hacemos un poco más cálido o verdoso? ¿Y si lo hacemos un poco más azulado? Es decir, es que hay muchas soluciones para una tinta neutra, y el público a lo mejor lo que quería era esto. Que yo no lo hubiera hecho, por supuesto. Pero ¿quién es el receptor de las obras cuando las restauramos? ¿Y de qué somos deudores cuando nos aproximamos a una restauración en materia de reintegración? Bueno, vamos a seguir. Esto es un político muy interesante de Antonello de Messina. Es un político que, bueno, antes han hablado de terremotos. Esto es un político que quedó hecho trizas en un terremoto. La zona de Messina es una zona sísmica muy fuerte, quedó muy mal parado en un antiguo terremoto, y esta es concretamente la figura de San Gregorio. Bueno, pues esto podía ser una tinta neutra en el fondo, pero lo que se hizo simplemente fue hacer un dibujo sinóptico, una aproximación lineal, que es como lo denomino yo. La aproximación lineal te permite saber qué es lo nuevo, pero el espectador cuando llega sabe que ahí hubo una mano bendiciendo, o puede
es decir, estás ayudando al espectador a recomponer la parte faltante. Esa línea puede ser una línea de contorno, una línea de perfil, o puede ser una línea que tenga, que sea lo que llamo una línea sensible, ¿vale? Una línea sensible es una línea que tiene trazo, ¿vale? Que tiene sinuosidad, que tiene grosor, que tiene finura y que puede ayudar un poco a la comprensión. ¿El problema de esto cuál es? Pues que podemos convertir nuestra obra de arte en un cómic, ¿vale? Entonces hay que ir con mucho cuidado con nuestras intervenciones, a lo mejor por querer favorecer la comprensión de la parte faltante a través de un dibujo, lo que podemos acabar desarrollando sobre la obra es una amalgama y una discordia sobre la misma, ¿vale? Bueno. Y de esto saben mucho mis alumnos, porque de esto hablo mucho en clase, del tratecho, con 2 T's y 2 G's, que viene de trato, que significa raya, y ¿qué es el tratecho? Pues el tratecho es una forma de reintegrar de tal manera que, bueno, he traído esta obra de Taddeo de Bartoli, en la cual vamos a ver un fragmento del rostro, de la mejilla de la Virgen, en el cual, pues bueno, a través de una texturización óptica, que no matérica, a través de un rayado, hacemos que se pueda leer la parte faltante. No sé si desde su butaca lo podrán apreciar, pero es evidente que toda esta trama que se ve de aquí arriba abajo es muy muy sutil en este caso, porque la tabla tampoco tiene un formato muy grande, pero ahí tendríamos el tratecho. Otra obra de Piero della Francesca, en el fondo de esta capilla tenemos esta representación que se conoce como el suplicio del hebreo. Ahí hay una cabecita que sería esta de aquí, ¿vale? Estas pinturas además salen en una película que a mí me gusta mucho, que imagino que ustedes habrán visto, que se llama El paciente inglés, en el cual, me salgo un poco del guión, pero en el cual la Juliette Binoche, ¿os acordáis de esa escena que es maravillosa? Una escena muy romántica en la cual en unas cuerdas sube a su amada a las alturas y está viendo, balanceándose con unas bengalas, las pinturas, eso es poesía pura, ese fragmento de la película. Y estuve hablando con uno de los restauradores de la capilla, quisieron grabar la escena en la capilla estaba recién restaurada y se tuvo que hacer una capilla nueva en un estudio, pero parece que estés allí, pero en realidad no estás. Bueno, a lo que vamos a dejar a Juliette Binoche en el cine y vamos a centrarnos en nuestro tema. Esta es la escena, esta es la cabeza objeto de la reintegración que les voy a enseñar, ¿vale? En la cual, en una reintegración de principios del siglo XIX, se optó por utilizar una tinta neutra, una aquasporca, que llaman los italianos, ¿vale? Una tinta neutra que, si se fijan, en la parte superior tiene un timbre más oscuro por la zona del sombrero. Aquí el timbre va bajando, aquí el timbre es más claro y aquí el timbre es más claro. Es una tinta neutra con pasada de tonalidades. Bueno, pues esta solución, que en un momento determinado se pensó como la más operativa, como la menos invasiva, como la más idónea, actualmente se ha desconsiderado. Es decir, queramos o no queramos, lamentablemente, no quiero hablar de modas en restauración, pero sí que hay conceptos diferentes en materia de restauración. La parte faltante en esta grieta de la capilla es susceptible de poderse volver a amalgamar, de poderse volver a unir, porque en realidad estás haciendo una reconstrucción o una reintegración cromática, y en cuanto a la reconstrucción formal, la parte de la forma que estás reconstruyendo es mínima, o la información que tienes en cada uno de los extremos de la laguna te permite poderla recomponer, y que el espectador pase por encima de este tratecho de una forma un tanto circunstancial, ¿vale? Esto se puede observar en muchos grandes conjuntos pictóricos. La Capilla Sistina mismamente tiene, antes de la intervención de nuestro querido Gianluigi Colalucci, pues tenía intervenciones neutras que han sido valoradas en otro sentido, etcétera, etcétera. Aquí es donde verdaderamente se puede valorar en esta figura la utilización del tratecho. Yo este tratecho le llamo tratecho modulado, ¿vale? Modular un tratecho significa acompasar el rayado en la direccionalidad de la parte faltante, ¿vale? Hemos visto antes en Taddeo de Bartoli un tratecho que era siempre vertical, pero hay otras versiones en las que puedes facilitar la comprensión de la parte faltante con la utilización de un tratecho que se vaya amalgamando, redireccionando o, en definitiva, modulando a través de la parte faltante en la obra. Y vamos a ver otra forma de tratecho. Y de nuevo, mi querido Piero della Francesca, en esta pintura maravillosísima de la flagelación de Cristo, sobre la que se han escrito tantos y tantos, bueno, yo diría ríos de tinta, ¿vale? Que se conserva en Urbino, en el Palacio Ducal, y vamos sobre todo a fijarnos en la figura de Cristo. Es una tabla, ¿vale? El formato es relativamente pequeño, y aquí tendríamos la intervención. Esto es lo que nosotros aquí en nuestro país le llamamos el reglatino, ¿eh?
un término que a mí no me gusta como tal. Esto es el tratecho según lo trabajan en el Instituto para la Restauración de Roma, ¿vale? El Instituto del Restauro. El tratecho que hacen no es un tratecho suelto como el que acabamos de ver, es un tratecho de líneas, de fileteados, ellos esto le llaman il tessuto de un aracho, que significa como el tejido de una... Pilar, ayúdame, aracho, un tapiz, como el tejido de un tapiz, ¿vale? El tessuto de un aracho. Y este es el tamaño, para que veáis en relación a una figura humana el tamaño de la tabla, ¿vale? Bien. Esto es la prueba que hacen en Roma para ingresar los alumnos en el instituto, ¿vale? Si tú quieres estudiar en el instituto en Roma, el examen que hacen para entrar es un examen de reintegración. Y o sabes hacer esa reintegración o te preparas a fondo y ya te vuelves a presentar al examen, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues el nivel de exigencia en materia de reintegración es importante. Y ya estamos casi que terminando con esta maravillosísima tabla del Perugino, que se encuentra en los apartamentos pontificios. Es una tabla es una tabla que... Aquí la anécdota de los reyes de España, porque es una tabla muy recurrente. Es que yo, cada vez que sale, cuando el Papa tiene visitas, el fondo de la sala de recepción, donde recibe a los embajadores, a los jefes de Estado, etcétera, siempre la tabla de resurrección. Claro, para los cristianos, si no hay resurrección, no sirve el catolicismo, ¿no? Y he querido traer esta imagen un poco para que veáis un poco la repercusión que como testimonio, porque es una obra muy recurrente, muy vista, muchas veces reproducida, en la figura de uno de los soldados que en primer término se supone que está custodiando el sepulcro de Cristo. Vamos a verla ahora de cerca en esta comparativa. Tenía lagunas de considerable extensión, donde incluso algún componente narrativo, formal, como es el casco, tenía pérdidas considerables. Y vamos a ver ahora en detalle ese mismo rostro. Aquí podemos empezar a observar ya el trabajo con el reglatino, el reglatino romano, y vamos a verlo. Todavía es que parece que sea un trabajo hecho con un plotter más que con... nosotros hace unos años estuvo trabajando con nosotros el profesor de reintegración de Roma, Nico de Palo se llama, y estuvo muy bien, pero el problema es que Nico de Palo es sordomudo. Entonces traer a un italiano para que hable de reintegración cuando una persona era un poco... Estuvo bien el curso, pero no quisimos repetirlo porque, claro, él sordomudo y en italiano, pues bien, ¿no? Pero sordomudo, hablando en italiano más, fue un poco problemática la comunicación con él, pero bueno, el curso fue una pasada. Ahí tenemos el sistema, es visto con mejor detalle, no lo sé mostrar, ¿vale? Y vamos a ver a otro relatino en pintura cerámica. Esto está hecho no ya con pincel, sino con regla y lápices acuarelables. Es muchísimo más fácil, es el reglatino a la española, por decirlo de otra forma. Es muchísimo más sencillo, tienes que romper el pincel, es mucho más fácil. Es un recurso que se utiliza mucho en pintura mural, por ejemplo. Me consta que en pintura mural se utiliza bastante, y también en cerámica, ¿vale? Y aquí quiero hacerle un pequeño homenaje a un profesor que fue mío los primeros años de licenciatura, al profesor Francisco Arquillo, que nos trajo esta obra que en materia de reintegración es muy interesante. Es una pintura que se conserva en el Museo Diocesano de Moguer, en Huelva. Es una pintura nada más y nada menos que el conocido como el dios de la madera, ¿vale? El dios de la madera es Juan Martínez Montañés, el escultor tiene imágenes en la Semana Santa procesionan en Sevilla, y Montañés era muy amigo de Velázquez. Velázquez retrató a Montañés, ¿vale? Bueno, esta es una pintura que quedó en este estado de conservación que ven aquí durante la Guerra Civil. Había documentación fotográfica de cómo era el relieve, se sabía perfectamente cómo era, por lo que se optó como sistema de reintegración es una reintegración volumétrica sinóptica, ¿vale? Que no rivalizase con el original, pero que permitiese que las partes originales se ataran dentro de un conjunto tendente a neutro. Puede gustar más, puede gustar menos, pero cuando ves aquí, lo que está claro es que lo que ves es solo lo que de Martínez Montañés nos ha llegado, y el resto se sitúa dentro de una atmósfera más o menos dispersa, pero en la que los volúmenes adquieren una cierta comprensión, que es lo que se trataba en definitiva. A mí no me importa lo que faltó, ha faltado para siempre. Lo que me importa es poder situar elementos que son inconexos dentro de un lenguaje global. Pienso que
el catedrático don Francisco Arquillo aquí las acertó de todas. Además con un contingente muy importante, y es que todo se puede desmontar. Si os fijáis, hay unos perfilados que permitirían estas estructuras hacerlas móviles. Bueno, ya prácticamente también nos queda ya nada. Esta imagen de esta Inmaculada, con este rostro completamente repintado y que con esta restauración recobró esta exultante policromía y un rostro completamente nuevo, pues bueno, esta cabeza también estaba zaherida, estaba en muy mal estado, y cuando una reintegración repercute en una zona de mucho compromiso, como pueda ser el rostro, precisa de reintegraciones de este tipo. Es decir, aquí ya no utilizamos tratecho, hicimos un puntillismo muy sutil, muy ajustado, muy cerrado. Además es una pintura que está en una zona de culto de la basílica, requería de una atención y de algo muy pormenorizado y muy pequeño. Un tratecho en este rostro estamos convencidos de que no hubiese funcionado. Y para terminar, para que veáis que vamos desde la Venus de Milo hasta el extremo, vamos a ver esta pintura de Giovanni Serodine, también del Museo del Louvre, en el cual uno de los rostros, voy a fijarme simplemente en este detalle, con unas pérdidas considerables, aunque la narratividad del rostro no está desaparecida. Podemos, como restauradores, hacer esto. Podemos incluso falsificar el paso del tiempo. Me parece que es un caso extremo, pero esto está hecho en el Museo del Louvre. O sea, que a nadie se le caigan los anillos porque esto no lo ha hecho porque un coleccionista o porque en una subasta querían que la obra estuviese perfecta e inmaculada, sino en el Museo del Louvre hacen este tipo de cosas, ¿vale? O sea, se puede hacer intervenciones completamente arqueológicas o completamente neutras. Y para terminar les he traído un vídeo, ¿vale? De algo que es muy muy reciente, que me tiene ocupado estas últimas semanas, y que no es un objeto, es un objeto patrimonial, no es una pintura, no es una escultura, pero me voy a callar y lo ven, y luego si quieren lo razonamos. ¿Sí? Dalt de la parròquia de l'Assumpció de Carcaixent, al costat de la cúpula i envoltada de campanes, sobreviu al pas del temps en vida la matraca. Es tracta d'un instrument de fusta en forma de roda que, al activar-lo manualment, fa colpejar-lo amb una fila que no comença a ser una característica. Uns adultos de la demostració parlen molt espessa. Allò de no me dones la matraca, referint-se a que m'estàs donant mal any i mala sonoritat o m'estàs donant mal que fer. Estes són les pocs exemplars que tenen tota la comunitat valenciana. Data de 1913 i ara tornarà a la vida gràcies a la intervenció altruista d'un grup de professionals amants del patrimoni. Els mecanismes que permetixen el seu moviment faltaven engrasar-los, la matraca hi havia que netejar-la, no obstant això, i hi havia que nutrir la fusta. Els treballs es fan amb l'ajuda d'una bastida i amb un oli especial es nodreix la fusta. Utilitzar un oli que se deriva de la corfa de la taronja. Un oli que lo que permeteix és una consistència de poro obert, el que la madera torne a absorbir aquesta consistència. La matraca només s'utilitza a Setmana Santa durant els dies en què les campanes deixen de sonar en senyal de dol per la mort de Crist. Des del moment en el dijous en la lectura de la Passió mor Jesucrist hasta el diumenge de Glòria. Pues espero no haberos dado mucho la matraca, pero con esto se acaba mi intervención, ¿vale? Gracias. Nos hemos ajustado tiempo, ¿verdad? Sí. Sí. No, gracias, Vicente, por esta lección magistral. Bueno, el propósito un poco de estas jornadas, aparte de visibilizar y divulgar, también era debatir, es decir, que un poco el trabajo que hacemos en el instituto sea un poco sometido, ¿no?, a la opinión, incluso al juicio de la sociedad, que al fin y al cabo es para quien se hace o para quien se trabaja, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que es a veces difícil animar a los asistentes a participar, a intervenir o a preguntar, pero aún así quiero insistir, no quiero dejar de intentarlo. Entonces, animar a cualquiera de los presentes a que pues intervenga, o bien haciendo alguna pregunta, o bien algún comentario, alguna aportación, alguna duda. Pilar, venga. No, apuntar precisamente tú has hablado de la película de los muros de Arezzo, de Piero della Francesca, y que yo quiero decir que nuestro queridísimo Brines escribe un poema de muros de Arezzo y de Piero della Francesca, que además fue Sabino Giovannoni el que lo restauró.
Con lo cual ahí tenemos una vinculación, Sabino, pintura mural, poesía, Brines, ¿Qué te voy a contar yo? Que con Sabino hice un viaje desde Valencia hasta Yuste. La primera vez que fui a Yuste, al monasterio de Yuste, fui con él, y que el viaje fue increíble, porque yo, que soy una esponja para el tema de las pinturas de Piero, fue una experiencia sin igual. Y que luego también, gracias a ti, conocí a Brines, conozco la casa de Brines, conozco Erca, y que... Recomiendo todos los poemas de Brines, pero Muros de Arezzo en especial. A mí también me tocó la fibra ese poema. Bueno, pues nada. En clase los alumnos, me vas a permitir, Paco, que tengo la costumbre de nominalmente decirles el nombre, ¿qué opinas? Pero hace un par de semanas decidimos que no lo vamos a hacer así, porque se sienten un poco intimidados, así que si surge bien y si no, pues también, ¿vale? Venga, ya hay dos manos. O sea, la decisión de intervenir una obra y dejar pintado, yo lo considero muy agresivo. O sea, yo soy más de la visión de dejar un poco lo que no se sabe sin intervenir, y considero que estamos en una época donde de pronto otras tecnologías podrían ayudar a entender lo que falta. No sé si de pronto en algún momento han explorado la proyección con BIM, con la realidad aumentada. ¿Eso cómo se ve en este momento en el mundo de la restauración? Eso yo te voy a tutear, te voy a redirigir, porque habrá ocasión, sobre todo en pintura mural, que requiere de... La pintura mural es sinónimo de espacios grandilocuentes, de bóvedas, donde sí que se pueden recurrir a estos sistemas. Tenemos aquí a dos representantes mayoritarios de esa cuestión, que espero que algún día seguro que nos lo van a contar. En pintura de caballete es más complicado, es decir, en una sala de un museo o un coleccionista difícilmente va a aceptar que le pongas una proyección o una retroproyección, o que... Yo sí que he enseñado hoy un ejemplo de una pintura en muy mal estado que sí que quisieron tener próxima a la misma para que la gente supiera aquello que era, ¿no? Pero el tema de realidad aumentada o la utilización, bueno, sí que hemos utilizado. A ver, en pintura de caballete, en el caso de Gandía, ante unas lagunas de formato muy grande, con nuestro equipo del Politécnico sí que hicimos una toma de registro fotográfico, una toma de restitución a través de bueno, sí que hemos utilizado tecnología digital para reintegraciones de formatos grandes ante problemas graves de formato. De todos modos, yo siempre el parámetro que yo utilizo, la vara que yo utilizo, es cada obra te da una lectura, cada obra precisa de una corrección. El problema es cuando esa obra forma parte de un conjunto, que no dices, no es que tengo esta obra, no, es que lo que tengo es un claustro entero con 20 lienzos colocados en las lunetas. ¿Qué haces ahí? Porque a lo mejor uno no te requiere... Y claro, también hay una cosa muy importante, que es la unidad de metodología. Yo no he querido ir por las nuevas. La unidad de metodología requiere de que tú, ante un conjunto, interpongas un medio de intervención que sea un común denominador. Y muchas veces lo que sirve para una no sirve para otra. Nuestros compañeros están interviniendo ahora en Santos Juanes, y aquello es un galimatías pero afortunadamente han cerrado un sistema y a ello se han cogido, ¿no? Creo, puedo adelantar, que formatos grandes a través de transferencia, formatos pequeños manualmente, bueno, cada obra te da una lectura. Bueno, hay un aspecto que yo sí que creo que ese tipo de tecnologías que pueden ayudar muchísimo, ¿eh? Evidentemente es un avance. Cuando no existían esas técnicas no se podía hacer, ahora evidentemente se puede hacer. La parte o la componente, digamos, de interpretación histórica o de interpretación, digamos, estética, ¿no? La parte didáctica, sí, ese tipo de herramientas, ese tipo de tecnologías permite hacer la lectura, hacer esa interpretación, esa explicación, digamos, didáctica de cómo era esa obra, de qué elementos tenía y tal. Pero la componente, digamos, significativa, la componente de fruición, la componente, digamos, simbólica que tiene todo elemento por el hecho del patrimonio, es difícil que un elemento digital, un elemento tecnológico sustituya a lo auténtico. Es difícil porque el sesgo de autenticidad forma parte de lo que la sociedad espera de un bien patrimonial. Y difícilmente un elemento digital o proyectado vaya a verse como sustituto o pueda
conseguir el efecto que consigue el objeto auténtico. Entonces ahí, digamos, sí que hay una parte que ese tipo de tecnologías tienen dificultad. Evidentemente se avanza mucho, cada vez el tema, hay realidades inmersivas en la que prácticamente la impresión que tienes es casi como estar viendo una realidad, ¿no? Entonces evidentemente ahí pues puede que lo que estoy diciendo ahora en unos años quede obsoleto y sí que lo sustituya, pero yo creo que hoy por hoy todavía... Sí. Todavía Y luego también intervinimos mayoritariamente obras de arte consideradas en mayúscula, como una pintura, una tabla, un lienzo, un pintura al fresco, un zócalo de cerámica, pero luego hay muchos elementos patrimoniales. Nosotros nos intitulamos conservadores y restauradores de bienes culturales, ¿no? Y ya no trabajamos simplemente la vertiente artística. La carraca que os acabo de enseñar probablemente no sea un elemento patrimonial importante, pero es que quedan muy pocas, ¿no? Entonces el hecho de recuperar y decir, esa matraca no tenía sentido si no era volviendo a sonar. Tener el mueble allá arriba no sirve, bueno, sí sirve, ¿no? Como testimonio, en el caso de que no hubiese, no sé, pero el sentido de la matraca, además es en su momento. Yo puedo hacer una grabación, la hemos hecho antes pero hay que hacerla en su momento litúrgico. Es decir, es que hay cosas que a veces son un poco complicadas, ¿no? Es decir, es evidente que el público, cuando va al Museo del Prado, ante el Cristo de Velázquez no se arrodilla y reza, pero tiene un mensaje y fue pensado para... Es decir, es que hay mucha complicación con el tema de trabajar en arte, porque nosotros, aunque estemos trabajando en un templo, ese templo, en el caso de que esté consagrado, tiene una función, tiene un uso, tiene la liturgia. Nosotros hemos trabajado en templos donde había que montar y desmontar por la noche, porque al día siguiente había... Es decir, es que trabajar en esto tiene sus compensaciones. Yo soy un enamorado de mi trabajo y de la gestión que hago en mi trabajo. Muchas veces más gestión que intervención, pero... Esto es una maravilla, ¿eh? Yo de verdad me siento privilegiado. Y además tengo que decir una cosa, en detrimento de los restauradores que hay en la sala, que hay muchos, y científicos, la disciplina más bonita es la de reintegración, la más chula. Es la más chula, porque... Yo quería aclarar que me parece un trabajo extraordinario y en todos los casos que mostraste me pareció perfectamente razonable la intervención que hicieron. Pero yo sí considero que, claro, las decisiones que estamos tomando ahora, claro, dependen de la sociedad de ahora. Yo creo que una de las cosas más importantes es lo que había mencionado antes, la recuperación o volver a quitarlo, ¿cierto? Para que de pronto dentro de 100, 200 años que cambie la forma de pensar, digan, oye, no, hay que poderlo quitar y dejar la obra original. ¿Cierto? Yo creo que eso es importante, ese derecho que le tenemos que dejar al futuro de tomar la decisión y no dejar algo plasmado permanentemente. Como con Antonio Cánova, que sí habían hecho ciertas reconstrucciones, él dijo, oye, no, esto no nos gusta, quitémoslo para verlo como era originalmente. De todos modos, me vas a permitir que cierre este comentario con algo que he hecho referencia en la comunicación de esta tarde, y es que lo que se ha perdido para siempre. Hagamos lo que hagamos, se ha perdido para siempre. Hemos hecho ahora una intervención, probablemente pasado el tiempo, esperemos que no seamos tan deudores de una moda, ¿no? Pero está claro que los criterios cambian. Y es lo que se ha perdido para siempre, ¿eh? No hay más. Bueno, yo al hilo, ahora antes de darle la palabra a José Luis, al hilo de lo que tú dices y recogiendo un poco el comentario, colla que nos han lanzado los arquitectos en ese discurso. Decir perdón, No, que en este tema de la reversibilidad, es decir, que un repinte, una institución en pintura se puede hacer de manera que sea reversible, si no al 100%, probablemente en muchos casos sí, a un nivel muy alto de reversibilidad. En arquitectura hay veces que no es posible, porque lo que hay que, para que el edificio sea estable, es un muro de carga, o es un soporte, o es una bóveda estructural, ¿no? Y ese elemento tiene que seguir funcionando estructuralmente, ¿no? Entonces, ¿eso se puede quitar? No se puede quitar porque tiene que cumplir su función estructural. ¿Y lo estás poniendo nuevo? Sí, lo estoy poniendo nuevo porque si no lo pongo se cae el edificio. Entonces, en la arquitectura hay momentos en los que este tema no es tan sencillo, de todas maneras estamos más cerca de lo que parece. Y este tema deberíamos debatirlo, creo yo, además debatirlo en público. Yo creo que tampoco hay problema de debatirlo. José Luis. Sí, bueno, yo en la línea de lo que acaba de nombrar Paco. Bueno, lo primero que quería decir, yo siempre he envidiado la capacidad de comunicación de Vicente, me parece espectacular. Sí, además se expresa mal en castellano, vamos, ya no quiero ni pensar. Pero bueno, eso vaya por delante.
Yo sé que a él le gusta polemizar, creo que es un buen sitio aquí para establecer debate, aunque si seguimos hablando de lo que yo voy a contar, probablemente no salgamos de aquí en toda la tarde. Con lo cual, lo dejo ahí y un poco a partir de ahí ya decidimos de hacer. Yo creo que la arquitectura, ya sabéis que soy arquitecto, los que me conocéis, y entonces por eso tengo que intervenir un poco desde el punto de vista de los arquitectos, o por lo menos del mío. La arquitectura a lo largo de la historia de alguna manera ha sido intervenida, los monumentos han sido intervenidos de muchas formas, pero en muchas ocasiones, sobre todo cuando se trata de intervenciones históricas que intervienen sobre otras anteriores, la intervención incluso se considera de mayor calidad que la original, ¿no? ¿Qué es lo original en la obra de arte, ¿no? Cuando hay una estructura gótica que es revestida por una barroca y que luego aparece en neoclásico, ahí, de alguna manera, si los autores originales de cada una de las intervenciones que se superponen a las anteriores hubieran decidido o hubieran pensado en esa cuestión de la que tú hablabas, de que la obra de arte es primero y el que interviene está un poco al servicio de la obra de arte, si hubieran pensado de esa manera nunca hubiéramos tenido pues ciertas reinterpretaciones de obras arquitectónicas que ahora tenemos y que las valoramos mucho. Y no hace falta irse tan lejos al barroco o al... no sé, estoy pensando en el Museo del Louvre y la pirámide que hizo Pei, de vidrio sobre el patio, de una manera magistral y que ahora todo el mundo reconoce como una intervención fantástica. Otros ejemplos que podríamos ir recordando. Mi pregunta es, también es verdad que la arquitectura siempre tiene un propósito más allá de ser obra de arte, ¿no? La arquitectura tiene utilidad como espacio donde se desarrolla la actividad humana. Entonces, en ese sentido, si el edificio es considerado como algo útil y tiene que mejorar su utilidad o cambiar de uso, pues ahí la intervención parece que tiene sentido que sea de mayor envergadura. Y que de alguna manera intervenga sobre la obra de arte no solo conservándola, sino transformándola, ¿vale? Este sería un poco el marco de la arquitectura, que yo quería reivindicar de alguna manera como una disciplina, en cierto modo, diferente a la de la pintura o la escultura, cuyo propósito es ser obra de arte, ¿no? Y tiene muchos más propósitos, obviamente, y la componente social, etcétera, pero lo que es, digamos, su utilidad se basa en la expresión artística. Entonces, mi pregunta es, ¿hay ejemplos de obra pictórica, de obra escultórica, en los que pasen cosas como las que pasan en la arquitectura cuando es restaurada? Es decir, donde la intervención pueda llegar a mejorar o a, por lo menos, rivalizar o tener una calidad reconocible al nivel que puede ocurrir en la arquitectura. Yo creo que son caminos completamente paralelos y divergentes, ¿vale? El concepto en arquitectura, que sé perfectamente que me estás hablando, de un templo gótico recubierto en barroco, Valencia se nutre de eso, ¿no? Y yo pienso que esa forma de superponer estilos, pieles en definitiva, porque son pieles, que ocultan unas a las otras, evidentemente. ¿Con cuál te quedas? Eso es muy complicado, ¿no? Porque el criterio, yo pienso que siempre es el conservativo, el último, el que te ha llegado, el que se ha decidido como última instancia. En pintura sucede a veces, pero muy, muy tardíamente, o en escultura. Yo tengo un caso, una escultura gótica, desapareció en un incendio, los fragmentos del incendio se incrustaron dentro de una escultura nueva. Bueno, hicimos un tag y encontramos los fragmentos allí dentro, pero no es así, ¿vale? Pero al hilo de lo que estás diciendo, y como yo soy un poco puñetero, me vas a permitir, yo creo que todos nos reímos mucho, lloramos mucho cuando vimos lo que pasó en Notre Dame, pero nos reímos mucho cuando al cabo de unas semanas empezaron a surgir todo tipo de barbaridades con los jardines de Semíramis y con todas las animaladas que empezamos a ver que no se van a hacer, ¿no? Pero que a sabiendas, ¿no? De que veremos a ver qué pasa. O qué pasó en el liceo, ¿no? Es decir, es que eso es arquitectura. Y yo pienso que son caminos que van en paralelo, pero son divergentes.
No sé, Paco. No, sí, bueno, lo que yo decía un poco al contestar cuando hablaba de la fruición, parte de lo que nos transmite fruición es pensar que los cuadros de Piero della Francesca está su mano ahí, es decir, él pintó, o su escuela, ¿no? sus discípulos pintaron realmente esa obra, es decir, está el trazo del maestro, del artista. El arquitecto hace planos y lo que construye es un carpintero, un albañil, alguien especialista en forja. Sí, pero Pere Comte es Pere Comte, ¿eh? Sí, pero Pere Comte era cantero. Bueno. Era cantero y como cantero tiene esa parte, digamos, de artífice, él es artífice. Vale. ¿eh? Pero en el barroco ya, es decir, Pérez Castiel, a mí me encanta Pérez Castiel. En la capilla mayor de la catedral. Uf, no toquemos ese tema. Bueno, pero él, realmente de su mano no hay nada. Es decir, estaban los carpinteros que trabajaban con él, los doradores, los albañiles, los canteros. Él era el maestro, él hizo los planos. Brunelleschi en la famosa cúpula él hizo el proyecto. Por eso cuando cambias una viga no estás cambiando algo como la pincelada de Piero della Francesca, sí, que es de su mano. Sí. Lo que hay allí en la cúpula no lo puso él. Él proyectó, y en ese aspecto sí que hay ciertas diferencias. La autenticidad no reside en lo mismo, no reside exactamente en la materia. En la arquitectura, o no siempre, hay veces que sí. Sí. Como sí reside en la pintura. En la pintura sí que es la pincelada auténtica de Miguel Ángel o de Velázquez, ¿no? Y en ese sentido hay cierta diferencia. No digo que sea completamente distinto, pero sí que puede haber cierta diferencia. Sí, en relación de ejemplos pictóricos, de manos que mejoran, mantienen o lo que sea, nosotros como principio, hablo de nosotros con el restaurador de pintura en general, no tiene como objetivo el eliminar el requinte. Primero analiza si ese retoque sigue cumpliendo una función integradora dentro de la obra. De hecho, tenemos infinidad de ejemplos muy recientes. Nosotros, en el caso de San Nicolás, hemos mantenido una gran cantidad de retoques pictóricos, de repintes íntegros, de rostros que ejecutó en su momento Renau en el 1917, sustituyendo cabezas, cuerpos, partes de arquitecturas que habían desaparecido. No hemos sustituido ese repinte por una intervención actual nuestra con un nuevo criterio, simplemente hemos mantenido esa aportación sincrónica en ese momento y la hemos adaptado, la hemos conservado y la hemos integrado dentro de la reconstrucción del ambiente pictórico de esa obra. Muchas veces nos enfrentamos a ese dilema, ¿no? Entonces ahí está claro que tenemos que mantener ese valor documental a la vez que ese valor estético en una unidad potencial, parafraseando a todos nuestros ideólogos de los criterios de restauración, y en ocasiones, pues obviamente el repinte excede el marco, el confín de la laguna, cubre zonas que desmerecen lo que queda de original, pero en otras no. Entonces, en ese caso se intenta que convivan armónicamente y que en el paso del tiempo, con nuevos criterios, con nuevas técnicas, puedan también decidir el final de la obra. Y yo creo que hay un caso evidente donde la intervención del que vino después es mejor, la de Ecce Homo de Borja, el Cristo restaurado. Terrible. Sí, es mejor para la iglesia, probablemente no para la obra. Claro. Sí. Había una mano por aquí antes. Sí, no, en realidad era de esa relación entre lo que puede ser la arquitectura y lo que es la restauración en general y la restauración de las obras de arte, que el factor de habitabilidad, ¿no? Es decir, la forma en la que habitamos los espacios va cambiando y muchas veces cuando hay una obra de arquitectura muy importante o con mucho valor, el cambio de esa habitabilidad, es decir, lo que le exigimos a ese edificio que tiene que responder para los nuevos usos que se le dan, muchas veces suponen un desafío muy importante, ¿no? Es decir, cómo hacemos que sea resistente a los incendios, cómo ponemos un sistema de ventilación y de renovación, cómo hacemos que cumpla los nuevos criterios de sostenibilidad, y eso es
es un desafío importantísimo. Va un poco también de la mano de lo que decía Marco, ¿no? Si de aquí a 100 años esos conceptos de habitabilidad cambian, que cambian, cada 10 años cambian completamente, ¿no? Y es un poco un desafío importantísimo a la hora de tenerlo en cuenta en la arquitectura, ¿no? Muy bien. Luis, ¿no? Bueno, es un debate interesante. De todas maneras, esta última escultura que nos has mostrado, donde había una reintegración volumétrica Sinóptica. ¿Te ha gustado? sinóptica, nosotros la llamamos analógica. ¿Analógica puede ser? Analógica. Hay, en arquitectura, Teníamos el documento fotográfico. Analógica. Yo eso en clase llamo utilizar fuentes gráficas. sí, hay una semejanza, no hay un, Sí. no hay un intento de hacerlo igual, sino una semejanza, hay una relación de semejanza, una cierta analogía, ¿no? Pero nosotros Pues algunas eso veces es hacemos arquitectura, eso es a lo mejor es lo que tú en otras ocasiones has criticado. Yo he reconocido El sólido capaz, la síntesis sí, bueno, modular. Paco me quiere llevar su terreno, no lo va a conseguir, pero bueno, da igual. bueno, son las 7:30. Sí, estamos dentro del horario. Sí, yo creo que, Pues nada, que ha estado como bien. dicen en Italia, piacere, porque venir un miércoles santo a una conferencia en el centro de Valencia cuando toda la gente está ya con la diáspora que se van todos de vacaciones, así que el aplauso es para vosotros, no para nosotros. A Begoña que ha tenido que ir. Tenía clase esta tarde, nos hizo favor de venir hoy, que no le tocaba venir hoy, tocaba venir otro día, para sustituir a una compañera que no ha podido venir, pero tenía clase a las 7 y se ha tenido que ir, no se ha quedado el debate, pero también el tema era un tema interesante. Pues gracias por la asistencia y ahora están invitados a una pequeña merienda. Muy bien. Paco, muy bien, está muy bien. Pasa que el día hoy...